Página 11. Discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno. La incierta aventura de un manuscrito. Biografía de Lavoisier. Muy poco se conoce de su vida, por ello algunos autores incluyen datos minuciosos de su familia y de su entorno para hacer más intensa su breve biografía. Por nuestra parte, para elaborar esta breve semblanza nos hemos apoyado fundamentalmente en Etienne de Lavoisier, 1892, a cargo de Paul Bonnefon, quien posiblemente sea el que mejor lo haya estudiado. De hecho, Bonnefon murió cuando estaba redactando su último libro sobre él. También nos hemos servido de Jean-François Payen, Passin. Etienne de Lavoisier 7 nació en Sarlat, el martes 1 de noviembre de 1530. Su padre, secretario particular del senescal de Périgord, falleció prematuramente y él fue educado por su tío, sacerdote de Bouillonnas, que es a quien debía su instrucción primaria y todo lo que es y podía ser, como recordaría en su lecho de muerte. Con toda probabilidad fue su propia familia, en Sarlat, la que lo inició en sus primeros estudios. En esta población el soplo del Renacimiento se dejaba sentir con especial intensidad por la influencia, entre otros, del obispo Nicolás Gaddi, pariente de los Medici y un auténtico humanista, que moraba en el mismo barrio de Lavoisier. Aunque se ignora dónde se inició en los estudios, quizás en Burdeos o Bourges, se sabe, sin embargo, que los finalizó en Orleans, donde se licenció en Derecho Civil el 23 de septiembre de 1553 adquiriendo, de ese modo, la formación jurídica necesaria para un futuro magistrado. Sus extraordinarios méritos, a los cuales habría que añadir su pertenencia a la aristocracia francesa, hicieron que se le abrieran las puertas del Parlamento de Burdeos, donde ingresó a los 24 años, antes de cumplir la edad requerida que era 25, gracias a la intercesión del rey Enrique II. El 17 de mayo de 1554, fue admitido como consejero del rey, prestando juramento ante la Asamblea de las Cámaras Reunidas. La fecha de redacción del manuscrito ha suscitado muchas dudas y generado múltiples controversias, empezando por las confusas explicaciones de su amigo Montaigne, el cual dice que lo compuso a modo de ejercicio cuando todavía no había cumplido los 18 años, para rectificar luego y afirmar que lo había redactado a la edad de 16. Otros autores aseguran que lo escribió a la edad de 19 años, es decir que tenemos que suponer que lo hizo entre 1546 y 1549. Aunque en principio pueda parecer que la fecha de su redacción no tiene importancia, la cobra si nos atenemos a las conclusiones de algunos autores cuando afirman que el origen del texto se encuentra en los acontecimientos que se originaron en torno a la revuelta de las Gabelas, que tuvo lugar en 1548, y a la represión subsiguiente. La gabela era un impuesto sobre la sal establecido en Francia en 1286, a fin de llenar las arcas del rey, que sería suprimido en 1790. Enrique II ordenó saquear los campos, lo cual conllevó la ruina de los campesinos. También ordenó el cierre del Parlamento de Burdeos. Si nos atenemos a que en el discurso no se hace referencia a ningún acontecimiento histórico concreto, nos resulta difícil aceptar esta conclusión. De todos modos, lo escribiera en 1546 o 1548, con toda seguridad fue revisado en 1554, ya que en el discurso se refiere a hechos que era imposible que se conocieran antes de esa fecha. Refuerza esta opinión el hecho de que su ingreso en el Parlamento de Burdeos, como consejero del rey, lo hiciera en sustitución de su antiguo compañero de colegio Guillaume de Lure, que había mostrado un gran interés por sus composiciones poéticas. En ese preciso momento es cuando se produce la primera conjetura plausible en torno al destino del manuscrito original. Al sustituir en el Parlamento de Burdeos a su amigo Longa, quien se trasladaría de inmediato a París, el joven humanista le entrega su ensayo, el cual le ha dedicado no solo en el interior de la obra, en la que lo cita en un par de ocasiones,
sino que se supone que tenía una primera página con el título, el nombre del autor y una dedicatoria explícita. Cuando, a la muerte de Lavoisier, Montaigne quiso recuperar el manuscrito original, que se encontraba en las manos de los herederos de Longa, este había muerto en 1557, estos se lo entregarían, pero arrancando previamente la primera página en la que se encontraba dicha dedicatoria. Montaigne se encontraba en París y muy probablemente visitó a Longa para mostrarle sus respetos y sería allí donde, por primera vez, se encontró con el manuscrito y oyó hablar de Lavoisier, antes de que se conocieran definitivamente en el Parlamento, donde Montaigne accedió también como consejero, estableciéndose desde ese momento una profunda amistad entre ambos. El problema de su difusión, es decir, quién propició las copias del manuscrito original y cómo alguna de ellas acabó en manos de los hugonotes, es un asunto muy intrincado y de difícil solución. El término hugonotes, en francés, huguenots es el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión. A partir del siglo XVII, los hugonotes serían denominados frecuentemente religionaires, ya que los decretos reales, y otros documentos oficiales, llamaban el protestantismo desdeñosamente pretendida religión reformada. Se han lanzado muchas teorías al respecto, pero quien mejor ha estudiado este tema es, sin duda, Roger Trinquet, que hace un minucioso y pormenorizado análisis de las probables causas que hicieron posible su difusión, apuntando que habría sido el propio Montaigne quien se lo mostró a Henri de Mesmes y a algunos amigos para que le aconsejaran sobre su publicación. De este modo, a partir de 1570 o 1571, es muy probable que el manuscrito circulara libremente a partir de las copias que se habían hecho del mismo. A pesar de que la vida de Lavoisier como parlamentario fue muy corta, apenas 8 años, fue muy intensa. Recordemos que a lo largo del siglo XVI las guerras de religión, especialmente en el Reino de Francia, fueron terribles y especialmente sanguinarias, sobre todo en la noche de San Bartolomé de 1572, en la que más de 3.000 hugonotes fueron masacrados en París, y en los días sucesivos muchos miles más en distintas ciudades francesas. Los hechos se produjeron pocos días después de la boda celebrada el 18 de agosto entre Margarita de Valois, católica, y Enrique de Navarra, protestante, que supuestamente debía sellar la paz entre católicos y protestantes en Francia. En la noche del 23 al 24 de agosto, Carlos X y su madre Catalina de Médici ordenaron la persecución y el asesinato de los hugonotes, muchos de ellos llegados a París precisamente para asistir a los fastos matrimoniales. En la antigua región de la Guyena, cuya capital era Burdeos, las tensiones entre católicos y protestantes eran particularmente fuertes y los disturbios se multiplicaban por todos lados. En septiembre de 1561, se designó a Charles de Courcy para que intentara pacificar la región. Todavía en esa época se respiraba un aire de tolerancia y de Courcy, que era bastante inteligente y nada fanático, tenía el cometido de poner de acuerdo a las dos partes. Para acompañarle como consejero eligió a Lavoisier y, a tal fin, este pidió un permiso al Parlamento de Burdeos, que le fue concedido. Su experiencia en dicha misión y las impresiones recibidas en las ciudades que visitaron le movieron, probablemente a finales de aquel mismo año, a escribir el ensayo Mémoires sur la pacification des troubles o bien les Mémoires sur l'Edit de Janvier 1562. El título es incierto ya que en el manuscrito se señala el segundo título, pero como bien advierte Malcolm Smith, que adopta el primero, el ensayo es anterior al edicto y por tanto es bastante improbable que se lo pusiera Lavoisier. Montaigne tampoco juzgó oportuno publicarlo, porque después de la noche de San Bartolomé ese aire de tolerancia al que aludíamos había desaparecido por completo y el texto hubiera, sin lugar a dudas, despertado muchos recelos entre los católicos, que se habían propuesto acabar con el protestantismo en Francia. Es evidente que este segundo opúsculo no ha tenido la trascendencia del discurso, de hecho, que nosotros sepamos, nunca ha sido traducido al castellano.
ni a ninguna otra lengua del país. Por ello pocos se interesaron por él y de no haber sido por la persistencia del que posiblemente sea el mejor estudioso de la Boetie de su tiempo, Paul Bonnefon, hubiera dormido para siempre el sueño de los justos. Tras arduas investigaciones, dio con él en la Biblioteca Mejane de Aix-en-Provence, manuscrito número 410, en 1913, y años después consiguió transcribirlo y publicarlo. Se propuso también publicar conjuntamente los dos ensayos, pero le sorprendió la muerte, en 1922, cuando estaba revisando precisamente la memoria el libro. No obstante, fue editado póstumamente ese mismo año. El 9 de agosto de 1563, lunes, Montaigne mandó recado a su amigo invitándole a comer, pero éste le rogó que fuera a verle, ya que no se encontraba bien. Cuando llegó, la Boetie presentaba un aspecto deplorable, afectado como estaba por la disentería. En su lecho de muerte, la Boetie confió a su amigo todos sus papeles y su biblioteca, rogándole encarecidamente que no publicara absolutamente nada. Afortunadamente, Montaigne desoyó esta sugerencia, tal como afirma en su edición de las obras de la Boetie que publicó en 1571 y 1572, pero, por desgracia, Montaigne no llevó a cabo un inventario de la biblioteca de su gran amigo, lo cual nos hubiera descubierto bastantes más detalles del interés que animaba al humanista francés. TV escribe, en la actualidad, redactar un documento subversivo o que pueda ser tomado como texto que despierta conciencias, pasa desapercibido, ya que la gente en este tiempo, agosto 7, 2021, no lee, y si lo hace, no sabe lo que lee, no comprende lo que lee. Sin embargo, para poder publicar un escrito como el de la Boetie, se requiere de permiso especial, permiso innecesario pues como ya se dijo, la gente prefiere ver chismes en Facebook, Instagram, TikTok o YouTube. La escritura subversiva se llama apología de algún delito, pero escribir y vender basura de coaching, PNL o de autoayuda, se incentiva, es muy bien vista. Pero es bueno, porque el escaso lector, es quien decide cómo perder su valioso tiempo leyendo lo que le apetece. Un video corto, de cualquier cosa irrelevante, puede tener millones de visitas en un día, pero un escrito que realmente sea de profundidad, si acaso tendrá 1 o 2 visitas, y hasta puede ocurrir que ni esas personas que lo ven, lo consideren un artículo de interés o tal vez, ni lo puedan digerir. La sociedad ha llegado al grado de que no hay capacidad de análisis, aunque se sepa leer. En tiempo de la Boetie, 1548, pocos sabían leer, pero esos pocos, representaban la evolución social. Para mantener a la servidumbre voluntaria en bonanza, solo se ocupa que se implante la confusión y se busquen los medios para adormecer a la conciencia social, lo cual para nada es difícil y está demostrado. Seguimos actuando como siervos voluntarios, y no nos percatamos del asunto, y es de este modo, como la sociedad funciona, por el bien de la humanidad, de la continuidad de la especie humana. Pocas personas en el mundo saben de Etienne de la Boetie y su discurso de la servidumbre voluntaria. No tiene difusión este libro en las escuelas, en las universidades, en la publicidad que llega al pueblo. Un sonsonete vulgar de reggaetón tiene más impacto que cualquier cosa en la televisión, en internet, en las redes sociales. Si hubiese ahora un Etienne de la Boetie, pasa desapercibido, ya que escritores de porquería, de autoayuda, venden cantidades cósmicas de libros, y nada aportan, solo estupidización de la conciencia, y es justo, porque en este caso, leer porquerías, es una especie de estupidización literaria voluntaria. En la actualidad, un escritor, un pensador de la talla de Etienne, nada sería, como ocurre con un vagabundo cualquiera del río Tijuana, viviendo en las sombras, bajo los puentes de la miseria. Página 14.